Bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva versión de la M Academia Ultrasonido, que es un espacio creado por Mindray, una comunidad de especialistas de la salud que nos van a brindar su conocimiento y sus experiencias del día a día en una plataforma online para que todos los médicos de la región, todos los especialistas de América Latina tengan acceso a ellos y se puedan nutrir y puedan compartir experiencia entre ustedes. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Alberto Surur, que es el jefe del área de neuroimágenes y Doppler en Sanatorio Allende y es presidente de la Sociedad de Radiología de Córdoba, y el doctor Germán Crespo, que es médico especialista del equipo del doctor Alberto Surur también. Nos van a estar hablando del Doppler y la elastografía en hígado e injerto renal y contando sus experiencias y sus vivencias de lo que ha sido su día a día en la labor y cómo la tecnología y la vanguardia tecnológica y clínica los han ayudado a llevar a cabo todas sus tareas y todo su trabajo en el día a día. Entonces, no siendo más y tras esta introducción, doctor Surur, doctor Crespo, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación de la M Academia de Ultrasonido. Em, el piso es suyo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Para mí, como te había mencionado antes, es un honor poder transmitir nuestra experiencia a través fundamentalmente somos un equipo que hace muchos años trabajamos en ecografía y ecografía Doppler, y en estos últimos años hemos agregado la herramienta de elastografía. Somos de la ciudad de Córdoba, de Argentina, del centro de Argentina. La institución donde trabajamos cuenta con 2 centros grandes. Nosotros trabajamos con equipos Minray hace varios años. Nos encontramos muy satisfechos con el rendimiento de los equipos y bueno, la idea es transmitirle nuestra experiencia y nuestra labor diaria, que es real, de prácticas diarias todos los días, de lo que hacemos en nuestro servicio con respecto a estos 2 temas, que son las alteraciones o el Doppler y la elastografía hepática, y el Doppler y la elastografía en el injerto renal. Somos un grupo de trabajo, acá hay 2 personas que estamos en esta charla, pero somos más. Somos un grupo grande que integramos ecografía y ecografía Doppler. Y bueno, esperemos que esta charla que va a continuar ahora el doctor Crespo les sea muy útil, que posterior a las charlas puedan evacuar todas las dudas que tengan o discusiones que se puedan generar sobre distintos conceptos sobre estas técnicas, ¿no? Así que desde ya muy agradecido por estar del otro lado de la pantalla queriendo compartir este momento y nada más desearle que la charla les sea útil e interesante. Le paso la palabra a mi colega, el doctor Germán Crespo, que va a iniciar la charla con ecografía Doppler y elastografía en hígado. Posteriormente, mi charla va a ser sobre ecografía Doppler y elastografía en el injerto renal. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A continuación yo voy a pasar a hablar sobre elastografía en lo que es hígado y un poco de ecodoppler y contarles un poco lo que es nuestra experiencia y lo que nosotros, o de la forma en la que nosotros vamos trabajando y en qué nos basamos para realizar los diagnósticos hacia los pacientes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve adecuadamente? Sí, ¿no? Sí, Germán. Bueno, como ya me habían presentado, yo formo parte del equipo del área de neuroimágenes y Doppler en Sanatorio Allende. Vamos a hablar primero sobre la charla de elastografía en hígado, ¿sí? Antes que nada, vamos a dar una breve introducción sobre
¿Por qué utilizamos la elastografía? Bien sabemos que las enfermedades crónicas del hígado son un problema en crecimiento en el mundo, conllevan una morbimortalidad elevada, un gasto en salud alto, en algunos casos son previsibles, pero la idea siempre es buscando evitar las complicaciones. Para el médico derivante o el hepatólogo o aquellos que se dedican a las enfermedades hepáticas crónicas, es importantísimo realizar el diagnóstico del grado de fibrosis hepática para poder establecer un pronóstico, un seguimiento o determinar cómo van a hacer el seguimiento y poder realizar de esta forma un tratamiento oportuno, ¿sí? Conocemos que existen muchas enfermedades las cuales afectan al hígado y pueden llevar a una fibrosis o a una cirrosis y a estadios avanzados. Estos estadios avanzados sabemos muy bien que están asociados a complicaciones, que las complicaciones en su mayoría son secundarios a la insuficiencia de la glándula hepática o al desarrollo de hipertensión portal. Una de las causas más frecuentes de muerte en estos pacientes son las complicaciones hemorrágicas por la circulación colateral o varices. A lo largo de la clase, algo que cobra mucha importancia con la elastografía es definir términos como enfermedad hepática avanzada compensada, o como vemos aquí, por sus siglas en inglés. También vamos a definir lo que es hipertensión portal clínicamente significativa, y vamos a ver que la elastografía es un método que lleva varios años de evolución, pero que cuenta con una gran confiabilidad, ¿sí? Como dijo el doctor Surur, nosotros llevamos un tiempo ya utilizando ecógrafos Minray, y estamos muy conformes por la posibilidad que tenemos de realizar este estudio, y es un método para nosotros que es reproducible entre nosotros mismos, por lo cual nos sirve como control evolutivo para los pacientes. Bueno, para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, tenemos como método principal la biopsia hepática, ¿sí? Que es el gol estándar, va a dar el diagnóstico definitivo del grado. Como bien sabemos, es un procedimiento invasivo que no está exento de complicaciones. Tiene la desventaja de que está descrito que existe mucha variabilidad interobservador y no es un método ideal para seguimiento. Como habíamos mencionado, al ser un método cruento, no es lo ideal para que nosotros realicemos un seguimiento haciendo biopsias de manera seriada. Y lo que nos va a aportar como ventaja, que quizás la elastografía no, es información sobre procesos inflamatorios agudos, ¿sí? En cambio, por otra parte, tenemos la elastografía como método de diagnóstico de la fibrosis hepática, que es un método no invasivo, es reproducible, no tiene tanto alto costo, y podemos establecer puntos de corte. Esto es fundamental. Establecemos puntos de corte que permiten descartar o sospechar enfermedad significativa, ¿sí? A lo largo de la charla vamos a ir viendo estos conceptos. Minray nos provee de dos tipos de elastografía Sharewave, ¿sí? Que es el método que actualmente está más difundido y que tiene mejor calidad, que tenemos por un lado la elastografía de punto, donde va a brindar un valor numérico, nos va a dar un valor numérico del grado de fibrosis. Es un método en el que se producen ondas acústicas y mide su velocidad de propagación en el tejido, y es decir, a mayor velocidad, mayor rigidez, y por ende nosotros vamos a obtener el valor en base a la velocidad de propagación por el tejido, ¿sí? Este es el caso de la elastografía por punto que nos provee Minray, y en este caso, para una técnica adecuada de realización, se recomiendan siempre 10 mediciones, ¿sí? Esto es lo que la bibliografía más o menos avala para que el método sea efectivo. Y por otro lado, tenemos la elastografía 2D o Sharewave 2D, que es la que más ampliamente nosotros utilizamos porque es un poco más sencilla, en la que vamos a se realizan múltiples mediciones de manera simultánea, podemos obtener obtenidas en un FOB determinado, ¿sí? El estudio nos da la ventaja que es en tiempo real, es decir, nosotros podemos
mientras vemos la imagen ecográfica del hígado, podemos localizar adecuadamente nuestra zona de interés, ubicarla de manera correcta, realizar la técnica adecuada y en base a eso luego realizar la medición, ¿sí? Nos aporta una gran ventaja. Esto nos va a dar un valor numérico en el ROI y por lo menos se recomiendan al menos 5 mediciones. Entre 5 y 10 mediciones es lo correcto, ¿sí? ¿Cómo es el protocolo de realización de este tipo de estudios? Es importantísimo comenzar con el ayuno del paciente, la preparación previa del paciente. Tienen que saber que es necesario que el ayuno sea de por lo menos 6 horas, ya que si no hay estas horas transcurridas de ayuno, puede aumentar la circulación portal y esto darnos un valor falsamente aumentado, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta de hablar bien con los pacientes y estar seguros de que llevan las horas correctas de ayuno, ¿sí? Lo vamos a posicionar en una camilla, cómodo, en decúbito supino, el brazo derecho por detrás de la cabeza y vamos a utilizar una ventana intercostal, ¿sí? El brazo por detrás de la cabeza es importante en muchos casos, en algunos pacientes, aumenta el espacio intercostal y nos permite una mejor ventana acústica. Utilizaremos transductores de baja frecuencia, entre 1 y 5 MHz, para estudio de cavidad abdominal. Además, tenemos que tener en cuenta que la imagen debe quedar paralela al plano de estudio. Esto es lo que tenemos aquí, la imagen paralela de la cápsula hepática a lo que nosotros vamos a medir. Es necesario que el paciente sostenga la respiración o realice una apnea. Importante que no lo hagamos en inspiración profunda, ya que esto puede aumentar la congestión adentro de las venas hepáticas y también darnos un valor aumentado, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Siempre uno tiene tendencia a solicitarle al paciente a que haga una inspiración profunda para mejorarnos la ventana acústica, pero para elastografía es importante pedirle al paciente que deje de respirar en el lugar en el que esté y evitar la inspiración, ¿sí? La presión del transductor sobre la piel del paciente debe ser mínima para evitar también valores falsamente elevados. Idealmente, el ROI o nuestra zona de interés debe estar a 1 o 2 centímetros de distancia de la cápsula y debemos evitar los grandes vasos, ¿sí? Ya sea venas hepáticas o vasos portales. Lógicamente, este estudio tiene algunas limitantes, que son, por ejemplo, obesidad, ascitis, hepatitis aguda, patrones de colestasis, cardiopatía congestiva, amiloidosis, linfoma, hematopoiesis extramedular y, en el caso del trasplante hepático, el post-trasplante inmediato. Tener en cuenta que ya sea cardiopatías congestivas o hepatitis aguda o el post-trasplante inmediato, el hígado puede estar atravesando un proceso agudo en el que dificulte o nos dé valores elevados y no se correlacione adecuadamente con un grado de fibrosis, ¿sí? En estos casos se puede utilizar otro método o recurrir a la biopsia hepática o esperar a que mejore la situación clínica, ¿sí? Por ejemplo, en el trasplante hepático se puede esperar algún tiempo determinado, por lo menos 30 días, a que el proceso inflamatorio del implante mejore. En casos, por ejemplo, de que la ascitis nos dificulte la exploración en el lóbulo derecho, nosotros tenemos la oportunidad o podemos utilizar como variante, como se ve en este caso, el estudio del lóbulo izquierdo, ¿sí? Esto debe ser utilizado solamente en casos de que la ascitis nos dificulte ampliamente la visualización del lóbulo derecho, ¿sí? Si no, idealmente nosotros vamos a explorar el lóbulo derecho, ¿sí? Tenemos parámetros de calidad que ya vamos a ver algunos que nos brinda el propio ecógrafo en el momento de realizar el estudio en tiempo real y parámetros de calidad que son, una vez obtenidos los valores, que es el principal, que es el índice, el ratio intercuartil mediana, que es un valor que a nosotros nos va a servir para saber si todas las mediciones que nosotros realizamos tienen la calidad suficiente para que sea reproducible, ¿sí?
En caso de que hagamos la medición en kilopascales, tanto para cualquiera de las dos elastografías que decidamos utilizar, tiene que ser menor al 30%. Y en caso de que el proveedor la información la dé en metros por segundo, tiene que ser menor al 15%, ¿sí? Entonces, este valor, recuerden, va a permitir que sea reproducible. Al mismo tiempo, si son superiores, uno puede decir que la calidad del estudio que hemos realizado es disminuida, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo de una elastografía que nosotros realizamos en el día a día, en la que vamos a verla adecuadamente cómo es la técnica, ¿sí? Nos posicionamos con el paciente correctamente, ya comprobamos que está en ayuna y lo que vamos a hacer es ubicar la cápsula hepática paralela a nuestro eje de estudio de insonación. Vamos a primero iniciar colocando la caja, esta es elastografía 2D, ¿sí? Nuestra caja de estudio, y nos va a dar ciertos parámetros, mientras nos brinda ciertos parámetros de calidad, es decir, de que la información que nosotros estamos obteniendo es de calidad. Una de ellas es este mapa de control, ¿sí? Que acá nos brinda la confiabilidad que tiene, que en este caso es del 100%, y al mismo tiempo aquí arriba nos brinda estas estrellas, que cuando están completas las 5 significa que el estudio está siendo homogéneo, no hay movimientos y no hay estructuras vasculares que nos estén degradando la imagen. Posteriormente, una vez que nosotros corroboramos que la técnica es adecuada, que los mapas de confiabilidad son correctos, vamos a obtener el ROI, ¿sí? Aquí abajo, en el margen derecho e inferior derecho, vamos a ver que tenemos un cuadro que nos brinda el ecógrafo, en donde vamos a obtener, por ejemplo, el valor en kilopascales de la mediana, el valor máximo, el mínimo, y algo muy importante que nos sirve como parámetro de referencia para ver si lo estamos haciendo bien es la distancia en profundidad a la que tenemos el ROI, ¿sí? Este ROI está, por ejemplo, a 3,5 centímetros del transductor, ¿sí? Entonces estamos completando de manera adecuada la técnica, ¿sí? Este ROI al mismo tiempo se puede modificar de tamaño más grande o más chico, ¿sí? No recomendamos que sea inferior a 10 o 11 centímetros, ¿sí? Este es un ejemplo del otro tipo de elastografía por punto, en la que vamos a observar también la misma técnica, se repite. Tenemos la cápsula paralela, intentamos evitar grandes vasos, le solicitamos al paciente que realice apnea. La diferencia de esta ecografía es que no tenemos el estudio en tiempo real, sí tenemos el índice de confiabilidad aquí arriba, pero no tenemos un mapa control de calidad, ¿sí? Y nos va a ir brindando los valores, ¿sí? Nos brinda en tiempo real el índice, el ratio intercuartil mediana, y al mismo tiempo acá vamos a ver la profundidad. Estos son parámetros todos que uno tiene que tener en cuenta para saber si el estudio que estamos realizando es de la calidad suficiente. Entonces, como ya saben, la idea de la elastografía es intentar establecer de la manera más precisa la posibilidad de que exista o no fibrosis hepática, ¿sí? En todos los casos de elastografía, el proveedor nos va a brindar una tabla con valores de referencia, que en este caso ya se les voy a mostrar en el caso de Minray. Sin embargo, hubo el último consenso de la Sociedad Americana, se establecieron ciertos valores a modo general, digamos, que se pueden utilizar independientemente de la tabla de referencia, ¿sí? Son valores a modo general que nos permiten en establecer al paciente en determinados grupos, que ya lo vamos a ver. Esto es importante, estos puntos de corte, ya que desde un punto de vista clínico es más importante confirmar o descartar una enfermedad significativa, es decir, aquel paciente que tiene enfermedad significativa y tiene riesgos de complicaciones, que establecer un valor exacto de fibrosis, ¿sí? Es decir, es más importante saber en qué situación, si es muy significativo o no, en lugar de el grado exacto de fibrosis que pueda llegar a tener el paciente, ¿sí? Este consenso habla de la regla de los 4 para fibrosis ya sea de origen viral o esteatopatitis no alcohólica, ¿sí? Recuerden que la elastografía está bastante más estudiada en lo que es hepatitis viral, y
Hay nuevos trabajos hablando de esteatohepatitis que tienen muy buenos resultados. Ya para otro tipo de enfermedades infiltrativas es un poco más dificultoso. Aquí tenemos la tabla final que nos brinda MinRay cuando finalizamos los estudios y obtenemos la información, que nos van a dar el valor mediano, el índice intercuartil, el ratio intercuartil mediana, el desvío estándar, y aquí abajo nosotros tenemos los valores de referencia en los cuales nos podemos basar, ¿sí? Vamos a ver que valores normales menores a 6,5, un poco mayor de 8,3, estamos hablando de una fibrosis significativa, y más de 10, valores de cirrosis, ¿sí? Ahora con los puntos de corte que vamos a establecer, que se establecieron en el último consenso, vamos a ver cómo los podemos clasificar a los pacientes y si requieren algún estudio extra, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el consenso habla de que cuando el valor es menor a 5 kilopascales, existe una alta probabilidad de que el estudio sea normal, ¿sí? De que el hígado sea normal, digamos. O sea, descarta enfermedad significativa. Acá tenemos el ejemplo de un paciente en donde, repito, la técnica es la adecuada, estamos a una distancia de 3,5 centímetros y obtuvimos un valor de una mediana de 4 kilopascales, es decir, menor a 5. El siguiente punto de corte es cuando tenemos menos de 9 kilopascales y ausencia de datos clínicos que lo acompañan, uno puede descartar enfermedad hepática crónica avanzada, compensada, que estas son por sus siglas en inglés, es decir, enfermedad hepática avanzada compensada, ¿sí? Lo descarta cuando es menor a 9. Este paciente, fíjense cómo, si bien el mapa de la confiabilidad es del 100%, tenemos todas las estrellas, ya el mapa empieza a ser un poco más inhomogéneo a medida que aumentan los kilopascales. A modo comparativo les muestro nuevamente uno completamente normal, el mapa mucho más homogéneo, y este mapa que ya empieza a ser un poquito más inhomogéneo, ¿sí? Valores entre 9 y 13 kilopascales son altamente sugestivos de enfermedad hepática crónica avanzada, pero compensada, ¿sí? Altamente sugestivos, pero requieren más estudios, ¿sí? De nuevo, vamos a ver cómo tenemos la técnica adecuada, tenemos la confiabilidad acorde, la distancia también está bien, y ya vemos que los mapas son un poco más inhomogéneos, y en el caso de este paciente que nosotros estudiamos, nos dio valores un poco más elevados, de 9,82 kilopascales, ¿sí? Entonces este paciente es un paciente que nosotros sospechamos que hay enfermedad avanzada compensada, entonces el médico derivante va a solicitar más estudios en profundidad, ¿sí? La idea de esto es evitar la complicación. Más de 13 kilopascales significa enfermedad altamente sugestiva de enfermedad crónica avanzada, compensada. No necesitaría más estudios, y fíjense, como les venía mostrando previamente, como a medida que aumentan los valores, el mapa se va volviendo más inhomogéneo. En algunos casos, al tener que hacerlo en el lóbulo izquierdo, el mapa es un poquito más inhomogéneo, pero sin embargo la confiabilidad es muy elevada, ¿sí? La distancia está bien, y obtuvimos un valor en el caso de este paciente de 13,56 kilopascales, ¿sí? Finalmente, valores de más de 17 kilopascales, sospechamos que puede haber, además de la enfermedad hepática avanzada, una hipertensión portal clínicamente significativa, ¿sí? Aunque debe confirmarse con otros métodos. La hipertensión portal clínicamente significativa es preocupante, como les había mencionado, ya que tiene altos índices de complicaciones. De nuevo, vamos a ver otro paciente en el que la técnica está correctamente realizada y nuestro mapa muy inhomogéneo y valores, si bien no llegó a 17, muy cercanos, ¿sí? Este paciente lo podríamos encasillar en que sospechamos hipertensión portal clínicamente significativa, ¿sí? Y aquí es donde nosotros, en nuestra experiencia, lo que hacemos es la elastografía hepática
siempre, además de ir con la ecografía hepática para evaluación global del hígado en modo B, realizamos una ecografía Doppler color para buscar signos indirectos de hipertensión portal, ¿sí? En estos casos, en el que yo les mencioné, en el que uno sospecha enfermedad compensada, pero requiere más estudios, o alta sospecha de hipertensión portal clínicamente significativa, aquí es donde el ecodoppler cobra mucha importancia. Y a modo de mención, algunos de los hallazgos que nosotros podemos encontrar en el ecodoppler en pacientes con hipertensión portal, vamos a ver las alteraciones hemodinámicas a nivel del eje espleno-renal, disculpen, a nivel del eje espleno-portal, perdón, ya sea la disminución del flujo, la inversión del flujo. Por ejemplo, en este paciente, que el grado de los valores de la elastografía nos habían dado muy alto, en este paciente tenemos un ejemplo de una trombosis crónica del eje esplenoportal y espleno-mesentérico con recanalización parcial. Aquí a la derecha de la pantalla tenemos la ecografía Doppler de la vena porta, en la que tenemos un flujo, una velocidad inferior a los 16 centímetros por segundo. Cuando empieza a caer la velocidad de la porta de menos de 16 centímetros por segundo, empezamos a sospechar que hay hipoflujo, y esto es indicativo de signos de hipertensión portal. Además, se acompañaba con esplenomegalia, que es otro signo de la hipertensión portal. Y otros hallazgos también secundarios es el que nosotros encontremos varices, en este caso, como vemos aquí a la izquierda, varices en el eje espleno-renal, pero podemos encontrar varices en otro tipo, en otras localizaciones o repermeabilización de la vena paraumbilical, y también el desarrollo de ascitis, ¿sí? En conjunto, todos estos hallazgos nos van a permitir hablar de que existe hipertensión portal clínicamente significativa. Es decir, aparte de que los valores nos dieron alterados, con el ecodoppler pudimos confirmarlo, ¿sí? O si no encontramos hallazgos, podemos decir que la enfermedad está avanzada, pero compensada. Eso es importante para tenerlo en cuenta, ¿sí? Después hay otros hallazgos en el ecodoppler, pero esto es lo fundamental a la hora de estudiar pacientes que tienen enfermedad hepática avanzada. Lógicamente, la permeabilidad de la vena porta en pacientes que ya son conocidos de tener cirrosis de larga data con enfermedades compensadas y que están a la espera de trasplante, determinar la permeabilidad de la vena porta con ecodoppler es fundamental, porque eso dificulta muchísimo las posibilidades de que el paciente reciba un trasplante. En muchos lugares del mundo lo contraindica. En otros lugares, si proceden la infraestructura y el entrenamiento médico, pueden hacer alguna especie de bypass. Pero esos son los más o menos los datos que a nosotros nos ayuda el ecodoppler al momento de determinar en qué situación está el paciente, ¿sí? Entonces, nosotros, en nuestra experiencia, decidimos que siempre se acompaña de una ecografía de un ecodoppler cuando realizamos la elastografía, para que el estudio sea lo más completo posible. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, no sé si la haremos ahora o después de la otra clase. Muchas gracias, Doc. Por el momento no tenemos preguntas en el chat, entonces creo que podemos pasar a la charla del doctor Surur. Y si surge alguna pregunta con respecto de cualquiera de las dos, muy bienvenidos y al final la responderemos. Muchísimas gracias, Doc. Bueno, muy bien. Voy a intentar compartir pantalla. A ver, de acá. Ahí está. Bueno, muy buena la charla, Germán. Gracias. Bueno, quiero agregar nada más que a lo que comentó Germán, que también es muy importante la evaluación del hígado en modo B, tener todos los reparos anatómicos y las características ecoestructurales de ese hígado, ¿no?
Eso también siempre correlacionamos con el Doppler y con la elastografía. O sea, cuando nos encontramos con un hígado que tiene una hipertrofia del lóbulo hepático izquierdo, una hipotrofia del lóbulo hepático derecho, una hipertrofia del lóbulo caudal, una vena porta de menor calibre, bordes polilobulados, micronodulillar, heterogéneo, todos esos datos en la ecografía profesional juegan un rol importante y siempre van a ir correlacionados de la mano con la elastografía y con el ecodoppler. La charla mía es sobre elastografía, Doppler y elastografía en injerto renal. Y bueno, extrapolando un poco lo que dijo Germán, que es medir, la elastografía es medir la elasticidad de las vísceras sólidas, que se puede utilizar para identificar distintos grados de rigidez o indicador de fibrosis, que es ampliamente conocido ya en la enfermedad hepática, ampliamente utilizado en los últimos años en la enfermedad hepática como indicador de fibrosis. En el caso de la elastografía cortical renal, ¿sí?, en el riñón primitivo, en el riñón nativo, ha mostrado resultados muy contradictorios en la evaluación de la enfermedad renal crónica y en otros trastornos renales. Entonces, nuestra idea y de inicio fue, como nosotros tenemos muchas biopsias renales programadas, es correlacionar el grado de fibrosis que presenta el aloinjerto renal con el ecodoppler, con el índice de resistencia del ecodoppler, y determinar valor de elasticidad normal y valor de elasticidad patológico que se correlacionen con la disfunción del injerto o con el grado de fibrosis. Entonces esa fue nuestra inquietud y por eso surgió este trabajo que hace varios años, que es una prueba piloto, pero que hace varios años que lo venimos desarrollando. Sabemos que el trasplante renal es el método de elección para la enfermedad renal terminal, ya que disminuye las complicaciones asociadas a la hemodiálisis, mejora la calidad de vida y la supervivencia a largo plazo. Pero este injerto renal o este trasplante renal puede padecer complicaciones tempranas, o agudas, o hiperagudas, y complicaciones tardías que hay que tener presente, o complicaciones crónicas. En el cuadro de abajo se mencionan algunas de las complicaciones que podemos tener, como oclusiones vasculares, que generalmente son complicaciones tempranas, ya sean arteriales o venosas. Podemos tener hidronefrosis, que te puede ser una complicación aguda o tardía. Puede haber rechazo agudo o crónico. Podemos tener necrosis tubular aguda severa en los casos de riñones e injertos renales que sean muchas horas de isquemia. Y podemos tener disfunción del aloinjerto o del injerto renal a causa de fibrosis, que generalmente es una complicación tardía o crónica. Como ven, la ecografía es una herramienta muy útil y válida para la evaluación del trasplante renal. Ya no solamente en el modo B, sino con el Doppler, son la modalidad diagnóstica de elección en la valoración del trasplante renal y sus complicaciones. Generalmente un paciente que tiene un injerto renal se lo evalúa con la clínica, con el laboratorio, con la ecografía en modo B, con el Doppler y la biopsia. Y en este punto dijimos, bueno, ¿por qué si evaluamos la fibrosis hepática, por qué no evaluar la fibrosis en el injerto renal? ¿Y por qué no incluir la elastografía dentro de la evaluación del injerto renal? Es muy importante para la gente que tenga poca experiencia que la ecografía es un método muy importante, muy relevante dentro de las 24 horas post-trasplante, porque permite hacer el diagnóstico de muchas complicaciones que pueden llevar a la pérdida del injerto. O sea que este periodo es un periodo crítico y es el periodo más importante que se tiene que evaluar el injerto renal. Siempre tiene que ser antes de las 24 horas. Posteriormente, depende del equipo de nefrología, a lo cual nosotros estamos en contacto cotidianamente, pero ellos son los que determinan los controles periódicos. Generalmente en nuestra institución van a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y muchos de ellos pueden acompañarse con una biopsia. Muchas de las complicaciones que tenemos en un injerto renal en periodo reciente son diagnosticados o pueden ser diagnosticados con la ecografía y no se requiere la biopsia para hacer un diagnóstico certero. Y en otros se requiere la biopsia para arribar a un diagnóstico preciso. Ya el Colegio Americano de Radiología, fíjense la tasa de rating que le da al ultrasonido para la evaluación del trasplante renal. Lo pone en
punto más alto en comparación con otros métodos radiológicos. O sea que es un método rutinario y que uno debe estar entrenado y tiene que hacerse inicialmente dentro de 24 horas y después en controles, ¿sí? A los 3, 6, 12 meses, siempre y cuando el injerto renal funcione en forma adecuada. El injerto renal siempre va ubicado a nivel de la fosa, en la fosa ilíaca, tiene una ubicación extraperitoneal y preferentemente se ubica a la derecha, ¿sí? En la fosa ilíaca derecha. Pero en los casos que no se puede hacer, o en los casos, por ejemplo, que el paciente tiene un trasplante pancreático, van a optar por colocarlo en la fosa ilíaca izquierda. Si el paciente ha tenido una trombosis venosa ilíaca del lado derecho, probablemente, o tenga una estenosis arterial del lado derecho, probablemente vayan a elegir la fosa ilíaca izquierda. Si el paciente ya tiene un injerto en la fosa ilíaca derecha, probablemente vayan a elegir la fosa ilíaca izquierda. La anastomosis vascular, que es muy importante, es término lateral, como muestra acá la diapositiva, ¿sí? Donde se injerta la arteria y la vena renal a los vasos ilíacos, a la arteria y la vena ilíaca. También puede existir esta anastomosis en parche, ¿sí? Que utilizan un parche de la aorta, y estos casos se utilizan en pacientes cadavéricos, donde el injerto presenta dos arterias renales. Entonces, en ese caso, se utiliza un parche para anatomizarlo a la arteria ilíaca externa. Pero generalmente, como le digo, va en la fosa ilíaca derecha. Y esta imagen tomográfica de resonancia es para mostrarle cómo va dispuesto el riñón injertado a nivel de la fosa ilíaca derecha. Puede tener un cierto grado de rotación, como vemos ahí en este ejemplo, y esta rotación va a estar determinada por la cavidad de la fosa ilíaca, que sea complaciente para ese riñón, el tamaño del injerto renal, y también va a depender mucho del pedículo vascular para anatomizarlo con los vasos ilíacos. Entonces, muchas veces tiene un cierto grado de rotación nuestro injerto renal, traccionado por el pedículo vascular, que a veces puede ser corto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esta rotación puede llevar a una torsión del injerto renal, y esta torsión del injerto renal o esta codadura del injerto renal puede comprometer la parte vascular del injerto renal, ¿sí? Y provocar un hipoflujo, ya sea arterial o de origen venoso. ¿Cómo evaluamos nosotros normalmente el estudio del injerto renal? Antes de las 24 horas, evaluamos las características morfológicas del riñón, su espesor parenquimatoso, su relación córtico-medular, determinamos su tamaño, que no haya hidronefrosis, que no haya colecciones perirrenales. Posteriormente, a través del mapa color, determinamos la perfusión que tiene ese parénquima renal, y luego nos abocamos a estudiar la arteria y la vena renal, ¿sí? En todo su recorrido, o en lo que nos permita el paciente. Muchas veces hay pacientes que son obesos, hay pacientes que tienen mucha distensión aérea, o hay pacientes que están muy doloridos y a veces nos dificulta estudiar la anastomosis. La anastomosis es un lugar importante, tanto arterial como venoso, un sitio importante que debemos estudiar. Pero esto es nuestro protocolo de estudio, ¿sí? Lo que hacemos en forma rutinaria habitualmente. Posteriormente tomamos el espectro de ese flujo renal, tanto arterial como venoso, y podemos tomar en 3 puntos, ¿sí? A nivel intrarrenal, a nivel próximo al lilio renal y a nivel de la anastomosis, ¿sí? Acá son ejemplos donde se ha tomado el flujo a nivel del lilio renal. Yo creo que los 2 puntos más claves, más importantes, son a nivel del lilio renal y a nivel de la anastomosis. Ya vamos a ver por qué. Y luego lo mismo hacemos con el seguimiento de la vena. Fíjense que la vena normalmente puede tener un flujo con un cierto grado de arterialización. Esto a veces está dado por la proximidad de la vena a la arteria, y la arteria le transmite el impulso arterial, por lo tanto a veces el flujo puede estar un poco arterializado. Ahora bien, podemos tener un flujo venoso arterializado, y debemos sospechar una fístula arteriovenosa cuando encontremos una vena que está lejos de la arteria, ¿sí? Entonces, pueden ser por 2 motivos. El punto más importante en mi conocimiento de tomar el flujo en la arteria renal, no hay que perderse en esto. Creo que el punto más importante es tomarlo en esta imagen, ¿sí? A nivel del hilio de la arteria renal.
porque en este punto vamos a saber cómo está, de acuerdo a la morfología de nuestra onda, cómo está la hiperfusión del riñón a distal y cómo va a estar nuestro flujo a nivel proximal. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una onda a este nivel, que mi pendiente de ascensión sistólica está acostada, ¿sí? Está inclinada, o si fuera un flujo amortiguado o tipo tardus parvus, eso me va a llamar la atención para sospechar que en esa anastomosis puede haber una estenosis en la arteria renal. Ahora bien, si mi flujo arterial próximo al ilio me muestra un patrón de flujo de alta resistencia, eso me habla de que hay un problema o en la vena de drenaje o un problema nefrogénico, ¿sí? Entonces creo que ahí es el punto clave donde hay que estudiar el Doppler renal. La elastografía en el injerto renal antes de las 24 horas generalmente no la usamos, nosotros no la recomendamos, pero no quiere decir que tengamos una... hoy en día esto está todo en investigación, pero sabemos que el injerto renal antes de las 24 horas sufre muchas horas de isquemia, hay áreas de necrosis, hay áreas de inflamación y hay áreas de hiperperfusión, ¿sí? Por el injerto reciente, y este patrón de alteración de la perfusión, de la necrosis, de la inflamación, puede alterar nuestro valor de elastografía, porque no nos va a indicar fibrosis en este caso, ¿sí? Entonces, si tenemos un valor normal, nos puede servir como un valor de referencia, pero podemos tener un valor completamente alterado e inespecífico y probablemente esté en relación más bien a cambios inflamatorios o edematosos del injerto renal. Podemos tomar una sola muestra, ¿sí? Con un gran ROI, que involucre la corteza renal, o podemos diferenciarlo en dos pequeños ROI, son dos metodologías válidas, una a nivel de la pirámide medular y otra a nivel de la corteza renal. Si uno presta atención en este mapa de las fotografías, fíjense que siempre también utilizamos, como ya mencionó Germán, nuestro mapa de confiabilidad para saber que si el índice es alto, estamos obteniendo una muestra representativa, lo igual que este índice a través de las estrellas. Pero lo que le quería mencionar, fíjense que próximo a la corteza renal, ¿sí? Hay siempre una zona en la cápsula de fibrosis perirrenal, donde van a ver que los valores de la ecografía siempre le van a dar alto, y esta zona tiene que ser excluida en nuestro examen. ¿Qué complicaciones podemos tener del injerto renal? Podemos tener complicaciones vasculares y no vasculares. Dentro de las vasculares, la más importante es la estenosis de la arteria o la vena renal, la trombosis de la arteria o la vena renal y una fístula arteriovenosa, que esto ocurre generalmente cuando hay antecedente de una punción biopsia previa. Y dentro de las complicaciones no vasculares tenemos la disfunción del injerto, que puede ser por una necrosis tubular aguda severa, por muchas horas de isquemia, un rechazo agudo, por toxicidad por drogas, causa urológica como la obstrucción de la vía urinaria, o colecciones, ¿sí? Como urinoma, linfocele, hematomas, seromas, que pueden estar alrededor de nuestro injerto renal. Bueno, uno de los puntos a evaluar es la estenosis de la vena renal. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de encontrar la arteria ilíaca y ver la anastomosis de la arteria renal y tomar ahí en ese punto la velocidad de la arteria renal a nivel de la anastomosis, podemos encontrarnos que esta velocidad está aumentada con valores sistólicos o de pico sistólico mayor a 300 centímetros por segundo, y esto ya nos hace sospechar de que puede haber una estenosis a nivel de la anastomosis. Si a eso le agregamos que el coeficiente de velocidad sistólica entre la arteria renal y la arteria ilíaca es mayor a 3, ya estamos confirmando aún más que tenemos una estenosis a nivel de la anastomosis. Ahora bien, esta estenosis puede ser hemodinámicamente significativa o hemodinámicamente no significativa. Tenga presente que en las primeras horas, dentro de las 24 horas, la zona de la anastomosis suele haber cambios inflamatorios, cambios edematosos por cambios postquirúrgicos, y esto a veces puede estrechar la luz en forma no permanente, sino parcial, puede estrechar la luz de la arteria renal. Probablemente en los controles posteriores este estrechamiento desaparezca o disminuya. Entonces la cuestión es determinar, teniendo velocidades altas y un índice de relación pico sistólico con la arteria ilíaca mayor a 3,
determinar si esta estenosis es significativa o no es significativa. Y una de las cosas que hay que tener presente es nuestra onda distal a la estenosis. Si tenemos una onda, fíjense, en este caso una anastomosis, ahí está la arteria ilíaca, esta es la anastomosis. Si uno pone el mapa color, vamos a encontrar aliasing, ¿sí?, en el flujo, y velocidad de 400 centímetros por segundo. Es muy importante tener un buen ángulo de ataque para que nuestra velocidad sea representativa. Y si distal a esa estenosis encontramos una onda que está como amortiguada, que nuestra pendiente de ascensión está aumentada, estamos hablando de que tenemos una estenosis con criterio hemodinámicamente significativo. Y esto es el resumen de lo que le mostró recién. Arteria ilíaca, alias incolor a nivel de la anastomosis, arteria renal, velocidad elevada de 500 centímetros por segundo, onda distal amortiguada, índice de resistencia de esa onda menor a 0,55, tiempo de aceleración de esa onda mayor a 0,12 segundos, lo que habla que la pendiente ascensión está acostada, y que la morfología de esa onda de tipo Stardust-Parus, todo esto nos indica que estamos ante una estenosis hemodinámicamente significativa y que probablemente este paciente pueda tener una disfunción del injerto debido a esta estenosis, y probablemente este paciente pueda cursar con hipertensión refractaria. Otra de las complicaciones que tenemos que tener presente en el Doppler renal es en el caso de la estenosis de la vena renal. Una de las cosas que podemos encontrar es este tipo de patrón. Vamos a encontrar dentro del riñón que hay flujo arterial y flujo venoso. Pero este flujo arterial muestra una onda de alta resistencia, prácticamente no tiene diástole. Ante esta entidad, ante esta morfología de onda, debemos pensar en tres diagnósticos. Uno de ellos es la patología venosa, que la vamos a tener que descartar con el ecodoppler. ¿Qué hablo de patología venosa? Estenosis o trombosis de la vena renal. Trombosis de la vena renal no hay porque hay flujo venoso en mi espectro. Las otras dos patologías puede ser la necrosis tubular aguda severa, puede dar un patrón de onda así, y el rechazo agudo o hiperagudo puede dar una morfología de onda de este tipo, pero generalmente el rechazo se suele acompañar con un riñón que empieza a perder su relación córtico-medular y córtico-sinusal, empieza a ponerse heterogéneo, ¿sí? Nada que ver con el caso de esta patología que vamos a mencionar ahora. Otro ejemplo, ¿sí?, ondas de alta resistencia con una diástole, si uno presta atención, una diástole mínimamente invertida, y en este caso hay que ir a explorar a la vena renal a nivel de la anastomosis, donde en este caso encontramos una velocidad de 300 centímetros por segundo. Esto habla de que hay una estenosis. Generalmente en la anastomosis la velocidad debe rondar entre los 80 y 100 centímetros por segundo. Ya cuando tenemos velocidad de 200 centímetros por segundo tenemos la posibilidad de una estenosis de la vena renal, y si tenemos velocidades más altas y con este patrón de flujo a nivel del parénquima renal, ya estamos convencidos de que tenemos una estenosis severa de la arteria renal y que hay que tomar ciertos recaudos o invertir esta complicación. Este es un ejemplo de un paciente con un injerto renal donde uno ve en mapa color vaso de color azul, entonces diría, bueno, esto puede ser flujo venoso, que está volviendo hacia la vena ilíaca. Y en realidad, si uno ve nuestro mapa de color, estos vasos se ven de color azul. Si fuera la arteria, tendría que verse color rojo. Cuando le tomamos el flujo, fíjense que estos vasos presentan un patrón de ida y vuelta, y que en nuestro mapa color nunca encontramos la vena renal. En realidad lo que teníamos, esto que se pintaba en azul, eran las ramas de la arteria renal, ¿sí?, que durante el ciclo eran tomados durante su periodo de inversión. O sea, lo que estamos teniendo, lo que demuestra el espectro, es que tenemos un flujo en vaivén o en ida y vuelta. Este patrón de flujo en vaivén o en ida y vuelta lo dan dos patologías, la trombosis renal, y en este caso la ecografía va a ayudar al diagnóstico, y lo otro es el rechazo hiperagudo. Entonces vamos a tener un flujo con inversión de la diástole. Con respecto a la elastografía, que son técnicas de ultrasonografía no invasivas que permiten medir la elasticidad de los tejidos y la capacidad de deformarse y volver a su forma inicial de los tejidos, podemos aplicarlos en el hígado, pero también podríamos aplicarlo a nivel del injerto renal. La mayoría de las técnicas hoy en día de elastografía que utilizan elastografía se basan en ultrasonido, como la elastografía de ondas de tipo Shockwave.
Estas elastografías usan un módulo elástico transversal, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Generalmente el traductor, que son traductores especiales, dan un pulso de ondas, un tren de onda de baja frecuencia hacia nuestro sitio de exploración, donde de ahí se van a originar ondas de corte o de cizallamiento que van a dirigirse en nuestra región de exploración en sentido perpendicular al tren de onda que emitió el ultrasonido. Y luego estas ondas son recapturadas nuevamente por el traductor. Estas ondas de corte o ondas de cizallamiento que se llaman, se miden en metros por segundo. O sea, cuanto más rápida es la velocidad de esta onda en metros por segundo, mayor va a ser la rigidez del tejido. Y esto es lo que se conoce como módulo elástico transversal. Estas técnicas Sherway son técnicas cuantitativas porque nos van a dar un valor numérico, pero también son técnicas cualitativas, porque nos van a dar mapas de colores, ¿sí? De los cuales el valor rojo va a corresponder a un estado de mayor rigidez del tejido, por lo tanto mayor velocidad, y un valor azul, mayor elasticidad, y un valor entre el verde y amarillo va a ser un grado de rigidez intermedia. Estas ondas de cizallamiento, ondas transversales, bueno, es lo mismo que le explicaba recién, son trenes de ondas, ¿sí? De pulso y radiofrecuencia, donde se van a generar ondas perpendiculares. Estas ondas perpendiculares se las conocen como ondas de cizallamiento, ondas transversales o Sherway. Y la velocidad de propagación de estas ondas de corte, ¿sí? Van a estar relacionados, es proporcional a la rigidez del tejido. O sea, mayor velocidad, mayor rigidez del tejido. Hay dos grandes grupos de técnicas elastográficas que deben conocer, que la elastografía por compresión o strain, que es cualitativa, ¿sí? O sea que va a dar solamente un mapa de color, y la elastografía por onda de cizallamiento, que es cualitativa porque nos va a dar un mapa de color, y cuantitativa porque nos va a dar un valor numérico. Hay tres tipos de elastografías, una elastografía de transición, la más conocida, que es el FibroScan, que es donde las ondas no son transversales, sino que son perpendiculares, es la técnica inicial. Después, como ya mencionó Germán, la elastografía de punto, de punto, que es la elastografía puntual, que es cuantitativa, no es cualitativa, y en esa determinada área de exploración se van a generar ondas transversales que van a medir la velocidad de ese tejido que estamos explorando. Esa velocidad se mide en metros por segundo, que puede extrapolarse a través de una ecuación aritmética o matemática en valor de presión que se denomina en kilopascal. Y por último, la Share Weight Speed Imaging, que son las técnicas modernas, donde muestran un mapa de calidad, un mapa cualitativo en colores, un mapa cuantitativo en escala numérica. Entonces dijimos, bueno, la disfunción o la nefropatía crónica del halo injerto es una de las complicaciones más temidas del trasplante renal. Es una de las principales determinantes de la supervivencia del injerto a largo plazo. Hay múltiples factores que intervienen en la disfunción crónica del injerto renal. Uno de ellos pueden ser causas humorales, causas celulares, inmunológicas, ¿no? Y causas por intoxicación por drogas. El método de elección es la biopsia, ¿sí? Pero la biopsia no está exenta de complicaciones como la infección, el sangrado, la formación de fístulas arteriovenosas. Entonces, es un método que tiene sus complicaciones, y si se realiza en forma repetitiva también puede generar aún más complicaciones. Estos son los preparados histológicos que vamos a encontrar después de las biopsias, donde se busca fibrosis intersticial y atrofia tubular, como lesiones típicas de la nefropatía crónica del halo injerto. Esto es un preparado normal, donde vemos los túbulos, ahí señalado en la flecha roja, y esto es los glomérulos en un parénquima normal, donde la biopsia es normal. Y esto es un patrón histológico de una fibrosis, una nefropatía por del halo injerto, donde vamos a ver atrofia tubular con túbulos francamente dilatados. Fíjense que en el intersticio hay un aumento de la coloración por la fibrosis, que se marca en línea azul, y hay esclerosis glomerular. Entonces, estos son distintos grados de fibrosis del halo injerto.
La biopsia, el gold estándar, nos sirve para determinar el mecanismo etiopatogénico, si es inmunológico o no, si hay causas sobreagregadas de daño o disfunción del injerto, para evaluar la terapéutica inmunosupresora y para la correlación clínico-patológica. Generalmente la biopsia se toma en el polo inferior y se alcanza a veces hasta el sector interpolar. El polo inferior porque generalmente suele ser el polo más próximo a la pared abdominal, ¿sí? Y a partir de la biopsia se generaron distintas escalas de fibrosis y atrofia, fibrosis intersticial y atrofia tubular. El grado 0 cuando es normal, grado 1 cuando la fibrosis es leve y la atrofia es menor al 25%, y el grado máximo, el grado 3, cuando la fibrosis intersticial es grave y la atrofia tubular supera el 50% del preparado. Esto según la clasificación de VAMS 2019. Entonces nosotros hicimos un ensayo piloto que estamos continuando, que es reclutar, la mayoría de nuestros pacientes van a los controles con biopsia programada, entonces era correlacionar los valores de la ecografía en kilopascales en el trasplante renal con el índice de resistencia y con los hallazgos de fibrosis y atrofia en los estudios anatomopatológicos de las biopsias protocolizadas o randomizadas. Y también el otro objetivo era determinar valores de referencia normal en este equipo, que hacía pocos años que lo estábamos usando, que es un equipo Rexona 7 de Mimra. Este es un estudio retro y prospectivo que comenzó en el 2019, se estudiaron hasta el día de hoy 85 o 86 pacientes, de los cuales 78 ya tenemos confirmación histológica, y bueno, se hizo a través de MinRay Resona 7, se evaluó el Doppler con un índice de resistencia, se evaluó la ecografía y se evaluó los hallazgos anatomopatológicos. Criterio de exclusión que pueden tener en cuenta para hacer este tipo de estudio es cuando tiene un índice de masa corporal superior a 30 kilos por metro cuadrado, la distancia del injerto de la piel superior a 5 centímetros, o sea que esté muy profundo, ya hay mucha variabilidad de este nivel y no es recomendable. Cuando el grosor de nuestro parénquima renal sea inferior a 1 centímetro, ahí vamos a tener un cierto grado de atrofia y no va a servir nuestra elastografía. La presencia de líquido alrededor del injerto, hematomas, seromas, la presencia de calcificación y cálculos son todos criterios que van a excluir esta elastografía. En nuestra prueba piloto intervenimos, todos estos médicos fuimos los que intervenimos en la toma de las muestras, de la ecografía y del Doppler, la doctora Prieto, el doctor Crespo, el doctor Galíndez, el doctor Galetti, quien les habla, junto con el equipo de nefrología. Como verán, es un equipo de trabajo, no es una sola persona, es un equipo de trabajo y todos estamos involucrados en este tema. En esta tabla se representa, por ejemplo, el tiempo de trasplante, generalmente utilizamos los primeros 3 años, el índice de resistencia que se tomó y los valores de corte en kilopascales. ¿Sí? En este caso, nuestro valor de corte fue de 9 kilopascales más o menos 3 kilopascales, ¿sí? Y si uno presta atención en relación a la grado de atrofia y fibrosis intersticial que hemos obtenido, la mayoría o estaba ausente o en su mayoría eran fibrosis leve. O sea que en estos valores nosotros podemos sospechar que nuestro grado de fibrosis o es normal o es leve. Esto, el resto de la tabla, ahora van 78 pacientes y quedan algunos más por reclutar. Y si uno se fija, estos son los años, el primer año de trasplante, segundo año, tercer año, y estos son los grados. Tuvimos una alta incidencia de fibrosis leve, que nos sirve como un valor de referencia, un valor de normogrado. Esto es nuestro protocolo de trabajo. El riñón se estudia morfológicamente a través del modo B, luego se hace el Doppler, se determina el índice de resistencia, luego se hace la elastografía. La elastografía lo podemos hacer en el corte transversal buscando el polo inferior. Se puede tomar un ROI único, ¿sí? Donde acá va a arrojar un valor de 7 kilopascales. En este ejemplo arroja un valor de 8.9 o 9 kilopascales en el corte axial, y luego posteriormente se hace la biopsia programada. La biopsia generalmente se hace en el periodo tardío. Puede hacerse en el periodo inmediato post trasplante, sí, cuando se sospecha un rechazo hiperagudo, cuando hay una disfunción del injerto y no se explica por qué causa no funciona. Pero generalmente se hace en los estudios de controles posteriores.
generalmente nuestro mapa de exploración siempre va a estar ubicado hacia el polo inferior y sector interpolar, que es la zona donde va a arrastrar la aguja de exploración. Y podemos también utilizar esta técnica, dividir los ROI en dos. Uno generalmente va ubicado a nivel de la pirámide medular y otro a nivel de la corteza renal. Hay que tener en cuenta que siempre le va a pasar que en la zona periférica del riñón trasplantado, fíjese que estamos siempre hacia el polo inferior y que nuestra profundidad es acorde. Suelen mostrar áreas de alta resistencia, de alta fibrosis. Esto está dado muchas veces porque está la pared abdominal y porque hay una fibrosis perirenal adyacente. Bueno, este es un ejemplo también de otro riñón, un injerto renal. Fíjense la elastografía, valores de 9, valores de 11, un patrón un poco más inhomogéneo, pero valores dentro de parámetros normales con un índice de resistencia de 0,74. Ahora bien, este ejemplo ya empezamos a encontrar, ¿sí?, un mapa de confiabilidad normal, ya la elastografía muestra un patrón más heterogéneo, ¿sí?, y ya los valores en kilopascales suelen ser un poco mayor, ¿sí?, entre 11, 12 y 13, lo que puede hablar o indicarnos que este paciente, el hallazgo es de una fibrosis leve. Esto de los mapas es muy importante tenerlo en cuenta por lo siguiente. Este es un ejemplo de un injerto renal, ¿sí?, con características normales, con un índice de resistencia de 0,74, con una onda normal, con valores de elastografía en su inicio, de los primer control que oscilaban entre 12 y 14, ¿sí?, con un patrón un poco inhomogéneo. Este es nuestro mapa de confiabilidad que a veces lo sacamos para posicionar mejor los ROI, porque no vemos bien la médula, no vemos bien la corteza y de esta forma lo podemos posicionar mejor. Ahora bien, en el control posterior a este paciente se le hizo el mismo protocolo, ¿sí?, y esto es para mostrar un error operador dependiente, donde depositamos los ROI en la zona más homogénea o más celeste, donde la rigidez probablemente sea más baja, ¿sí? Y entonces nuestros resultados no fueron óptimos, mostraron un valor de 9 y de 7, cuando tenemos un mapa completamente heterogéneo. O sea que si hubiésemos tomado el ROI adecuadamente a este nivel, probablemente nos iba a dar un valor mucho más alto. Y esta fue la evolución de este mismo paciente del injerto renal después de varios años, ¿sí?, en estos últimos controles, donde se ve ya en área de fibrosis, pérdida del parénquima renal, un adelgazamiento vertical, un aumento de la grasa renal, o sea que hay una pérdida o una disfunción del injerto renal. Entonces, estos patrones heterogéneos en nuestro mapa de elastografía debemos tenerlos bien presentes y tomar nuestro ROI que sea bien representativo. Si nosotros tenemos un mapa de confiabilidad, ¿sí?, a través de las estrellas y a través de nuestro índice, que es de 100%, sabemos que la muestra que estamos tomando es real. Esto se hace en el longitudinal o en el plano axial, sector interpolar, y hacia el polo inferior y el sector interpolar, donde va a ser que arrastre la biopsia la muestra. En este caso, ya hablaba de fibrosis del injerto, los valores en kilopascales daban 15, 21 y 22, ¿sí?, muy por encima de los valores de referencia normal. Y este paciente, ese era el riñón en el 2018 y este era el riñón en el 2021. O sea que fue evolucionando hacia la fibrosis. Haciendo un reconto de la bibliografía para traer a colación de esta charla, y ya finalizando, en el 2012 ya Nicolás Grenier empezó a traer con un equipo que fueron uno de los pioneros, con el Supersonic, a hacer elastografía, ¿sí?, J-Wave, en injertos renales. Ellos tuvieron valores, medían también diferenciados, corteza y médula, estos los valores entre el observador 1 y el observador 2, pero ellos concluyeron, ¿sí?, que el grado de rigidez cortical renal no refleja ningún cambio intrarrenal específico como la fibrosis. O sea que sus resultados no fueron satisfactorios. Sugiere que la cuantificación de la rigidez del tejido mediante ultrasonido es más compleja dentro del riñón que dentro del hígado debido a la heterogeneidad y anisotropía que presenta el tejido, lo que aumenta su variabilidad. También hacen referencia al trabajo que la rigidez no es siempre fibrosis, sino hay que tener en cuenta otros parámetros: la inflamación, el edema y la infiltración celular, las colecciones perirenales, y el aumento de la fibrosis renal y la profundidad del órgano.
Esto es el ejemplo del trabajo, cómo ellos medían a nivel de la médula y a nivel de la corteza renal con este equipo. Este es otro trabajo, en este caso también recolectaron una serie de pacientes, todos inferiores a 100 pacientes. En este caso utilizaron lo que se conoce como técnica ARFI o técnica puntual, que ya lo mencionó Germán. Y bueno, ellos hablan de que el ShareWeb aumenta con el tiempo después del trasplante, independientemente del grado de fibrosis. O sea, que aumenta con los años de trasplante. Esto sugiere que algunos factores distintos de la fibrosis tisular cambian con el tiempo después del trasplante y afectan el valor de ShareWeb. Por ejemplo, los factores hemodinámicos pueden tener el potencial de afectar el valor de la elastografía. Ya en los años más próximos, estos trabajos ya son del 2019, 2020, esto con un equipo, un Logic E9, ellos encontraron en este trabajo que la rigidez de la corteza del halo injerto mostró valores significativamente más altos en los casos con disfunción. ¿Sí? Ellos encontraron un valor de referencia, una mediana de 28 kilopascales, en comparación con aquellos con función estable, donde el valor de la mediana era de 20. Esto también, el valor de kilopascales que vamos a encontrar va a depender también mucho de los equipos que se utilicen. Puede haber variabilidad dependiendo, por eso es muy importante siempre trabajar con el mismo equipo en este tipo de protocolo. Este es un artículo del 2018, para que también si lo quieren leer. Sí, hablan también de elastografía y difusión renal. ¿Sí? Ellos tomaron valores en el injerto estable, en la disfunción aguda, en la disfunción crónica, donde tuvieron estos valores en kilopascales 8, 11 y 24 para la disfunción crónica. Entre la disfunción aguda y el valor normal no hay mucha diferencia, pero sí hay mucha diferencia con la disfunción crónica. Y ellos concluyen que el ShareWeb, la elastografía por ShareWeb, para evaluar la dureza o la elasticidad del parénquima renal, puede ayudar a diferenciar si hay una disfunción aguda o crónica o hay un estado estable del injerto renal. Es un trabajo que se aproxima mucho al trabajo que nosotros queremos realizar o queremos finalizar. Sobre todo, el objetivo es tener valores normales de referencia, sobre todo para los pacientes normales y con fibrosis leve, para evitar a veces innecesariamente una biopsia. Y esto es lo último que he visto, que fue en diciembre del 2022, donde están recolectando, ¿sí?, para validar la elastografía en la evaluación del injerto, de la nefropatía crónica del injerto renal, ¿sí?, para determinar la sensibilidad y la especificidad de este método para clasificar la nefropatía del injerto renal, comparándolo el valor de la elastografía con la biopsia renal, que es también muy similar al trabajo que nosotros estamos haciendo. Bueno, por demás, decirle muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla, por escucharnos, y a Minray por dejarnos participar en este evento. Somos nosotros los agradecidos junto con Germán. Esperamos que las charlas hayan sido de mucha utilidad y que, bueno, que se lleven algo de todo esto y que les sirva para su práctica diaria. Por lo demás, Daniel, yo te cedo la palabra y si hay preguntas, quedamos a disposición con Germán para responderlas. Claro que sí, doctor Surur. Excelente la charla de los dos. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Tenemos un par de preguntas. Si alguien tiene alguna adicional, son bienvenidas en el chat. Nos preguntaban inicialmente, y esto fue posterior a la charla del doctor Germán, si hacen elastografía esplénica. No tenemos mucha experiencia en elastografía esplénica, hacemos elastografía esplénica, sobre todo cuando nos piden, junto con la elastografía hepática, hacemos además elastografía esplénica. Es un órgano también difícil de explorar, no hay todavía valores o normogramas, por lo menos en nuestro conocimiento, que sean referenciales, por lo menos en el equipo que nosotros estamos trabajando. Y habitualmente nos abocamos, como mostró Germán,
al evaluar en modo B al hígado, evaluar el Doppler hepático, toda herramienta muy importante, y a eso agregarle la elastografía hepática. En la práctica diaria, habitualmente, no hacemos elastografía del vaso, a excepción de que nos pidan que la hagamos. No sé si Germán quiere aportar algo más. No, eso nomás, que habitualmente no la realizamos y el consenso último de la astografía, si bien hay varios estudios que hablan de que existe mejor correlación o cierta correlación en la aumento de los valores en la elastografía esplénica en su correlación con la hipertensión portal clínicamente significativa. Pero no hay valores de corte, no hay valores de referencia y está todo aún en estudio. Los estudios publicados son de pocos pacientes y, como decía el doctor Surur, es un método a veces un poco más dificultoso en cuanto a la técnica. El vaso no es igual de sencillo de explorar que el hígado. Entonces, sí, no es un método que sea rutinario, a diferencia de la elastografía y Doppler hepático. Listo, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta de si existen tablas de valores normales de elastografía en riñones injertos y o nativos. No hay un valor de referencia o de corte, mundialmente un consenso, en la actualidad que yo conozca, por lo menos no hay un consenso, y además existe variabilidad entre los equipos. Así que yo creo que para generar un consenso, primero hay que estandarizar bien las características de cómo se tiene que tomar, involucrar a varias marcas comerciales para tener un valor normograma, un valor de corte de referencia, y en base a eso poder determinar un consenso pero hoy en día no lo hay. Sí se puede hacer si uno trabaja con gente que hace trasplante renal, con nefrólogo y con biopsia programada en formas repetidas, y uno tiene la posibilidad de contar con un equipo de elastografía, se pueden ir haciendo de manera casera, como lo estamos haciendo nosotros, como una prueba piloto, de ir determinando los valores de referencia para ese equipo. Muchísimas gracias por la respuesta. Por el momento no tenemos ninguna pregunta adicional, entonces no me queda más que agradecerles nuevamente por aceptar nuestra invitación y recordarles a todos aquellos que se conectaron que la M Academia queda a su disposición a través de en línea, a través de la página web que vemos en este momento en pantalla, o escaneando el QR también pueden ingresar, donde van a encontrar todo el repositorio de las charlas que se están haciendo, las que se harán, y todo almacenado para que puedan ingresar una y otra vez a repasar todos estos tópicos que son la vanguardia clínica y tecnológica dentro del cuidado de la salud. Entonces, no me queda nuevamente también agradecerle a todos los que se conectaron y espero tengan un muy feliz final de día y feliz noche. Doctor Surur, doctor Crespo, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes por la invitación. Nos Muchísimas estaremos viendo gracias. pronto.